Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. En algún lugar de nuestras historias personales llega el momento en que las voces de la casa ya no resuenan igual. Tal vez, querido hermano, tú has sentido este cambio también. Es como un pequeño temblor en el corazón cuando ves que los que más amas se distancian por decisiones, palabras duras, heridas que quizás venían calladas desde hace años. Nadie nos prepara verdaderamente para ver la familia separarse, mucho menos cuando las discusiones en casa se vuelven la rutina y uno empieza a pensar si tiene algún sentido seguir intentando. Recuerdo siempre a Abisai. Puede que pocos lo conozcan por nombre. Él aparece junto a David en varias circunstancias, muchas veces defendiendo el honor de su casa, otras mostrando una lealtad férrea. Segunda de Samuel 23, 18. Abisai era ese hombre que no estuvo en el centro de las grandes historias, pero sí fue testigo de los conflictos, de los rencores y de la unidad perdida entre sus propios hermanos. Él vio rivalidad, tensión y peligro, pero cada día seguía caminando, confiando que había algo más grande que todo aquello que se rompía afuera y adentro. Esa imagen de Abisai cruzando campos sin saber si la batalla siguiente sería contra el enemigo o contra los suyos mismos es el reflejo de muchos hombres modernos. Hay días en el que el verdadero campo de batalla no está en la calle, sino al interior de la casa. Uno ve a padres que ya no dialogan, hermanos que se ignoran, hijos que prefieren huir del conflicto antes que enfrentar la mesa familiar. Junto a Abisai, también pienso en Icabod, nieto de Elí, mencionado en 1 de Samuel 14:3. Su nombre significa «la gloria se ha apartado». Y aunque su aparición es corta, lo que representa es profundo. Icabod nació en medio de la tragedia familiar. Su padre y su abuelo murieron el mismo día. Su madre murió al darle a luz. Toda la esperanza de unidad y prosperidad parecía desvanecida. ¿Cómo podría alguien así encontrar estima personal, valor, sentido de pertenencia? A veces nuestras familias también atraviesan momentos donde parece que la gloria se ha apartado, que lo único que queda es silencio y dolor, pero la historia sigue, siempre sigue, incluso con personajes que el mundo olvida. Hay otro hombre cuya vida fue marcada por la incomprensión familiar. Johanán, hijo de Carea, Jeremías 48. Johanán vivió en tiempos donde la tierra estaba llena de incertidumbre, y los suyos debatían si huir, pelear o rendirse ante fuerzas extrañas. No recibió las promesas gloriosas de los grandes reyes, lo que tuvo fue responsabilidad, el peso de elegir pensando en el bienestar de los demás, aunque a veces ni lo escucharan. Sabe Dios que como hombres a muchos nos toca portar esa carga, la de intentar unir, la de buscar soluciones cuando parece que todos prefieren el conflicto. Los hombres como Abisai, Icabod y Johanán no brillan en los altares. Algunos ni siquiera son recordados en las predicaciones dominicales, pero sus historias siguen ahí. Sus nombres reflejan que la Biblia está llena de hombres que fueron testigos del rompimiento familiar, de la división, de la angustia y el silencio. Si Dios los incluyó, es porque en cada uno de nosotros hay algo de ellos. Caminamos a veces en las sombras de la ruptura, pero también en la esperanza de que la historia no acaba ahí. Quisiera contarte una historia moderna, de esas que podría suceder en cualquier barrio latinoamericano. Imagínate a Marcos, hombre de 40 y tantos años, trabajador, esposo y padre. Marcos siempre soñó con una familia grande, unida, llena de reuniones los domingos, hijos jugando en el patio mientras los adultos compartían café en la sala, pero la vida no siempre cumple esos sueños. En la casa de Marcos, las discusiones se hicieron frecuentes. Primero sobre dinero, después sobre viejos resentimientos, luego cosas pequeñas que se hicieron enormes porque no se supieron perdonar a tiempo. Los hijos ya no querían estar en la casa, la esposa prefería encerrarse. Marcos, sentado en la cocina después de una pelea más,
Se preguntó si realmente era un buen hombre, si aún valía como padre o como esposo. En ese momento la duda sobre su propia estima llegó con fuerza. Quizás yo no soy suficiente, quizás todo sería mejor si simplemente me alejara, pensó. Pero al abrir la Biblia, sus ojos cayeron esa tarde sobre las historias de esos hombres silenciosos, Abisai defendiendo, Icabod naciendo entre ruinas, Joanán buscando decisiones justas cuando nadie lo escuchaba. Nadie los ponía de ejemplo, pero ahí estaban, testigos de familias que se rompían y de la necesidad de aferrarse a algo superior. Marcos respiró hondo. Si Dios les dio lugar en la historia, quizás Él también podía pertenecer, porque nuestra valía no se define por el grito, por la pelea, por el fracaso familiar. Nuestra valía viene de Dios, el único capaz de mirar el corazón herido y declarar: aún puedes sanar, aún eres hijo amado. Los hombres que aparecen en la Biblia en segundo plano muchas veces cargan las emociones, los duelos y los miedos de toda la familia. No son protagonistas porque su dolor no es público, pero Dios sí lo ve, lo toma y lo transforma silenciosamente. Así pasó la noche de Marcos. Esa vez no hubo reconciliación instantánea, ni milagros a la vista, pero hubo un cambio adentro. La comprensión de que la autoestima en Dios permanece firme aunque todo alrededor se desmorone. Es un amor que no depende de lo que hacen los otros, ni de cómo te miran, ni de cuántos problemas logras resolver. Es un amor que ve el corazón cansado y le dice: ¿te parece poco ser mi hijo? Nadie elige los conflictos familiares, y menos aún el papel que uno juega cuando la unidad se empieza a romper. Cargas de responsabilidad, culpa y vergüenza son frecuentes, y puede parecer que nunca recuperaremos esa imagen de familia ideal. Pero hay algo que los hombres secundarios de la Biblia nos enseñan, aunque su ejemplo no salga en portadas. Se puede tener valor aunque todo alrededor parezca sin sentido. Dios mira más allá de los resultados. Ve la fidelidad en medio del dolor, la perseverancia sin aplausos, el amor esforzado aunque no dé frutos inmediatos. Quisiera que tu historia, hermano, también tenga ese espacio para la esperanza. Que así como Abisai acompañó a David en momentos difíciles, tú puedas acompañar los procesos de tu familia, aun cuando parezcan estancados o complicados. Aunque no seas el protagonista, aunque nadie reconozca tu esfuerzo, aunque el dolor te haga dudar, ningún hombre queda fuera de la mirada de Dios. En el mosaico de la Biblia, cada nombre tiene significado, incluso los olvidados, los que sufrieron sin respuesta inmediata. Por ahora, sigue confiando en la promesa. El Salmo 133:1 no fue escrito para los heroicos de la fe, sino para todos los que buscan, anhelan y trabajan por la armonía, incluso cuando parece imposible. Recuerda que Icabod vivió la pérdida, 1 de Samuel 14:3, pero su historia nos enseña que Dios sigue presente aún en los momentos de ausencia y dolor. Johanán, Jeremías 48, en su lucha por hacer lo correcto, nos recuerda que muchas veces el testimonio más valioso es el de quien se mantiene fiel, aunque nadie lo premie. A veces nuestro mayor error es pensar que los conflictos familiares definen nuestro valor. Nos convencemos de que si en casa no hay paz, si los lazos parecen romperse, entonces nosotros no somos dignos, no somos suficientes o simplemente fallamos. Pero ese es un pensamiento que envenena el corazón, que nos aísla y nos hace perder de vista la verdad más profunda. No estamos solos en ese dolor, ni estamos condenados a repetir el ciclo de rupturas. Cuando una mira la Biblia, ve a hombres como Sebna, mayordomo del palacio en tiempos de Isaías 22:15. Sebna cometió el error de buscar su seguridad y reputación únicamente en lo que podía construir con sus propias manos, incluso en medio del desastre nacional. Se preocupó más por su imagen y su futuro material, y terminó olvidando el verdadero fundamento, la confianza en Dios y la responsabilidad por otros.
¿Cuántas veces en nuestras familias caemos en esa trampa? Nos empeñamos en tener razón, en construir una fachada de éxito o control, y descuidamos lo que realmente importa: el corazón, la humildad, el perdón. Pasa igual con los hombres modernos. Mira a Alfonso, por ejemplo, que tras una discusión familiar se refugia en el trabajo, evitando cualquier confrontación porque le aterra sentir el fracaso. Él, como Sebnat, busca escudos fuera de Dios: éxito profesional, amistades externas, pasatiempos que solo sirven de escape. Pero ninguno puede sanar la herida en el hogar, ni mucho menos la grieta que se abre en la autoestima. La solución no está en evadir, sino en enfrentar y soltar la ilusión del control absoluto. Otro error habitual es pensar que la reconciliación es inmediata o fácil, que basta con un gesto para sanar años de resentimientos acumulados. Siba, criado de Saúl, ejemplo claro de las complejidades familiares, 2 de Samuel 16, 1-4, vivió el conflicto entre la lealtad a su casa anterior y la necesidad de sobrevivir bajo el nuevo reinado. A veces actuó movido por conveniencia, otras por miedo, pero nunca perdió de vista la importancia de adaptarse y de buscar cómo mantener su lugar en medio del cambio. En las familias modernas, cuando ocurre una separación, suele haber miembros que cambian de bando, que optan por el silencio o por estar con quienes les ofrecen un mayor beneficio emocional, aun si eso significa aislar a otros. Es doloroso, pero es humano. El error radica en pensar que tomar partido resuelve el fondo del conflicto. La verdadera solución empieza con honestidad y humildad, reconociendo que todos necesitamos gracia, no solo los que gritan más fuerte, sino también los que callan y sufren en la sombra. La Biblia enseña que aún los hombres que no son el centro de la escena también atraviesan sus noches oscuras. Mira a Baruc, escriba de Jeremías, quien en el momento de mayor crisis nacional se quejó porque sentía que su vida no tenía sentido, que todo se venía abajo y ninguna meta personal valía la pena. Dios no lo regañó, simplemente le mostró que la vida a veces exige dejar a un lado los planes personales y confiar en un propósito más grande. Así nos pasa hoy cuando vemos a la familia desmoronarse. Pensamos que hemos perdido el rumbo, pero para Dios cada uno tiene un propósito que no depende de la perfección de nuestros vínculos. Baruc aprendió a soltar sus expectativas y hallar valor en lo que sí podía hacer, aún en tiempos difíciles. La solución profunda está en reconocer nuestra fragilidad y traerla a los pies de Dios, y decirle sinceramente: este es mi dolor, este es mi fracaso, esto es lo que me cuesta, y no sé cómo seguir adelante. Ese acto de humildad no requiere solo valor, sino también la apertura de la confesión para que la gracia entre en nuestro corazón. Cuando la autoestima se tambalea porque sentimos que la familia se rompe y que ello es nuestro reflejo, debemos recordar que Dios no se aparta de los que fallan, de los que dudan, de los que sienten haber perdido el rumbo. Nuestra estima verdadera descansa en su amor inmutable. En lo concreto, ¿qué caminos nos muestra la Escritura y el testimonio de estos hombres? Reconocer la verdad, como Sebna, darnos cuenta cuando estamos construyendo sobre el orgullo y decidir volver a la humildad. Isaías 22:15. Entender que los cambios y las traiciones duelen, como pasó con Siba, pero podemos elegir responder con integridad y no perpetuar ciclos de manipulación. 2 Samuel 16:4. Admitir nuestro cansancio como Baruc y buscar consuelo en la presencia de Dios, aunque no haya soluciones inmediatas. Jeremías 45:3. En la práctica de hoy, aplicar estas lecciones implica dejar de huir de las conversaciones incómodas, pedir perdón aunque sigamos heridos, ser vulnerables incluso cuando tememos no ser comprendidos, y sobre todo, recordar que nuestro valor no depende de cuántos miembros de la familia logran restaurarse, sino de cuánto permanecemos fieles a Dios y a nosotros mismos en medio del caos. Las discusiones familiares a menudo dejan cicatrices silenciosas. Son las que menos hablamos, pero las que más pesan. Vivimos en una época en la que se espera de los hombres ser resolutivos y duros, pero los hombres de la Biblia, incluso los secundarios, nos muestran que también es sagrado quebrarse, llorar, admitir el dolor y acudir a Dios en búsqueda de sentido y de restauración. Si hoy tu familia está dividida,
y tu corazón lleno de dudas, mira el ejemplo de los hombres olvidados de la Biblia. Fíjate en Sebna, que tuvo que aprender a dejar los viejos hábitos y construir sobre la verdad. Observa a Siba, adaptándose sin perder la dignidad, o a Baruch, redescubriendo esperanza cuando todo parecía perdido. No es tarde para ti. No importa si tu historia no es de portada, si tus batallas pasan desapercibidas. Dios ve, Dios sabe, Dios valora. Y nunca olvides que contigo están esos miles de hombres silenciosos, a veces incomprendidos, pero siempre presentes en la gran historia de la fe. Tu autoestima está en las manos del Dios que recoge cada fragmento roto y hace de tu vida, aún en medio del conflicto, un testimonio de esperanza y restauración. He caminado contigo por este largo y honesto recorrido, en el que tal vez descubrimos que nuestro dolor no es único, ni nuestra lucha invisible para Dios. Hemos recorrido las vidas de hombres olvidados, secundarios en la gran historia bíblica, pero primordiales en la batalla cotidiana de la fe. Ellos no fueron protagonistas de milagros públicos, ni héroes venerados en el culto, pero sí protagonistas de procesos reales, humanos, vulnerables, tan similares a los que tú y yo vivimos cuando nuestro mundo familiar parece romperse. Quisiera volver a mirarte como lo haría una hermana mayor de iglesia y recordarte, si este tema toca tu corazón, si alguna palabra abre una grieta de esperanza en medio del dolor, no lo guardes solo para ti. El camino de la sanidad se recorre mejor acompañado, y compartir tu proceso es también abrir puertas para que otros puedan sentir a Dios cerca en sus noches silenciosas. La división familiar, lo sabemos desde la experiencia, no desde teoría, tiene el poder de quebrar sueños y sembrar dudas profundas sobre quiénes somos y qué merecemos. El enemigo de nuestras almas sabe que no hay herida más dolorosa que la que proviene de quienes más amamos. Por eso, cuando el conflicto invade, el primer susurro suele ser el de la desesperanza. Tú no eres suficiente. Si fueras mejor, tu familia estaría unida. Pero hoy quiero invitarte a rebelarte ante esa mentira. Recuerda la vida de Baruch, Jeremías 45:3, ese hombre cansado y decepcionado porque creía que al estar todo roto, él mismo había perdido valor. No fue así para Dios. La respuesta divina a Baruch fue sencilla pero poderosa. ¿Buscarás grandes cosas para ti? No las busques. En otras palabras, que las cosas grandes te sean quitadas no es una señal de fracaso, sino de que tu historia será parte de una sanación más profunda, una fidelidad que solo el tiempo honra. En la vida moderna solemos encerrarnos con nuestro dolor, creyendo que la fe madura exige silencio y estoicismo. Pero el ejemplo de Johanan de Caría, Jeremías 48, hombre que cargó dudas, luchas y decisiones difíciles, nos enseña que la responsabilidad a veces exige también vulnerabilidad, pedir ayuda, buscar la sabiduría en comunidad, orar aun cuando nadie parece responder. Y si a veces te sorprendes buscando consejo, a veces escuchando pero no entendiendo, o sintiéndote solo aunque haya gente alrededor, eso no te aparta de la misericordia divina. Te acerca porque Dios sabe que el alma necesita tiempo para sanar. No quiero que te quedes con la idea de que la fe lo resuelve todo rápido, ni que Dios espera perfección antes de abrazarte. La Biblia, en todos esos hombres secundarios, Sebna buscando seguridad material, Siba atrapado entre lealtades, Abisai creído que batallas ajenas, nos recuerda que la autoestima no surge de la aceptación de la familia ni del final feliz que a veces esperamos acerca de nuestras relaciones. Surge del saber profundamente que somos hijos amados, perdonados y siempre tenidos en cuenta por el Creador del universo. Pensar en los errores de la vida, en los momentos donde el orgullo o el miedo nos hizo hablar de más o callar demasiado, también puede ser parte del proceso liberador. No estás solo en errores pasados, ni eres la excepción por sentirte a veces culpable por no saber unir a tu familia. El ejemplo de esos hombres bíblicos nos enseña que Dios acoge a quienes fracasan, a quienes fallan, a quienes dudan y se cansan. Este consuelo no es pequeño, porque si Dios ve y usa las historias de los olvidados, ¿cuánto más la tuya? Te invito entonces a cerrar este momento con una decisión sencilla pero poderosa. Deja que el proceso continúe, que Dios sane lo que tú no puedes y que tu autoestima, tu valor, tu sentido de vida se afirme cada día en su amor, no en los resultados inmediatos. A veces las reconciliaciones toman años, a veces no llegan como deseamos, pero el Espíritu obra en cada uno y nuestra responsabilidad es no endurecer el corazón, no apagar la fe,
no desistir de la esperanza. Ahora, quiero hacerte una invitación muy especial. Después de leer esto, date un momento para dejar tus comentarios. Compártenos cómo te sentiste, qué pasó por tu mente, si algo resonó en tu historia. No sabes cuánto puede ayudarle a otro leer que no estás solo, que su proceso es compartido por otros. Y sobre todo, si este video o texto te hizo reflexionar, te trajo consuelo, te dio esperanza, te pido que no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que veas que necesita un poco de ayuda espiritual. Hay personas a tu alrededor pasando por lo mismo, esperando una palabra que les devuelva el ánimo, que les recuerde que aún hay vida más allá del dolor. La comunidad crece en torno a la honestidad, no a la perfección. Por eso tus pensamientos, tus vivencias, aún tus dudas, tienen valor. No subestimes el poder de tu testimonio ni la fuerza de un comentario honesto en el momento adecuado. Como lo hicieron los hombres que mencionamos hoy, muchos restauraron su esperanza cuando los demás les permitieron compartir sus cargas. Quiero cerrar, hermano o hermana, con una oración sencilla, como lo haría cualquier consejera mayor en la iglesia. Señor, tú conoces el peso que llevo, la herida que me deja ver a mi familia separada y la inseguridad que aparece en mi corazón. Ayúdame a recordar que mi valor está en ti y que no soy menos por los conflictos que no pude evitar ni resolver. Dame fuerzas para no rendirme, fe para seguir creyendo por un futuro mejor y humildad para pedir ayuda cuando lo necesite. Bendice a cada persona que lea estas palabras y permite que seamos instrumentos de reconciliación aun cuando la respuesta tarda. Gracias por tu amor que redime y sostiene cada vida, aun en los días de silencio y dolor. Amén. Recuerda, la historia no ha terminado para ti ni para tu familia. Dios tiene mucho por escribir, aun en los márgenes más silenciosos y en los nombres más humildes. Si hoy dudas de tu función, de tu valor ante Dios, si te preguntas si en verdad te dan oportunidades de restauración, quiero que sepas que hay esperanza, que el Señor no desprecia a los que se sienten derrotados y que cada proceso de sanidad espiritual es único, es profundo y es honrado por nuestro Padre que ve incluso en secreto. No te despidas con tristeza, sino con gratitud. La herida familiar es a veces el punto de partida de los milagros más auténticos. Y tu testimonio, por pequeño que parezca, puede ser luz en la vida de alguien a quien ni siquiera conoces. Por eso deja tus comentarios. Comparte la reflexión si te ayudó y sé parte de una comunidad que sana desde la sinceridad y la fe. Que la paz de Dios te acompañe, te restaure y te dé cada día la firme convicción de que tu autoestima está segura porque eres hijo amado y porque tus heridas y luchas están en las manos del mejor sanador. Gracias por estar aquí, por leer, por compartir, por permitir que la esperanza se encienda en tu vida y en la de los que te rodean.